distinguir grupos que se asocian a vasos sanguíneos. Y puede uno seguir ese orden. Los ilíacos, tanto de la ilíaca externa como de la ilíaca interna. Los cambios que están en la ilíaca externa recogen toda la linfa, de la extremidad anterior y parte de la linfa de la pared abdominal. Los internos recogen la linfa de las vísceras pélvicas y de la pared de la pelvis. Los paraaórticos. Los paraaórticos, en algunos textos los llaman abdominales profundos. Pero los puede uno considerar como los ganglios linfáticos somáticos, en el sentido de que la mayor parte de la linfa que llega ahí es de las paredes y de la extremidad inferior. Y están los viscerales. Los abdominales viscerales se encuentran asociados a las vísceras. Los ganglios ilíacos, como ya lo dije, asociados a los vasos ilíacos, recogen la linfa de las extremidades inferiores, pared de la pelvis y órganos de la pelvis. Y como ustedes van a ver después en la pelvis, el perine, que es un espacio por debajo de la cavidad. Esos ganglios, como ya también lo mencioné, van a continuarse con los ganglios abdominales de paraórticos o abdominales profundos. Entonces acá están los ganglios linfáticos ilíacos, externos, internos, comunes. Sacros. Digamos que esa sería la distribución de los ganglios. Y todos convergen hacia los ganglios paraórticos. Los ganglios paraórticos. Aquí es donde les cambian los nombres más frecuentemente, pero uno puede situarlos si utiliza los nombres topográficos. Por supuesto, recibe la linfa de las extremidades inferiores, periné y las paredes abdominales. Se relaciona con la vena cava inferior y la aorta abdominal, como ya lo dije anteriormente. Y van a formar al final, en su parte más superior, dos troncos. Tronco lumbar derecho y un tronco lumbar izquierdo. Y entonces, una manera de situarlos y no confundirse es denominarlos por su posición con respecto a los vasos. Los laterales están a la izquierda de la aorta. Los preaórticos, como su nombre lo indica, están por delante de la aorta y en relación con los vasos que se originan en la pared anterior. Los retroaórticos, como su nombre lo indica, están por detrás de la aorta. Los aórticos cava son aquellos ganglios que se encuentran o se disponen entre los dos vasos. Los laterales de la vena cava
los pericava, que son sencillamente los que están por delante de la cava, y los retrocava, que están por detrás. Bueno, aquí lo están señalando, o lo está mostrando el dibujo. Estos son los parasaur. Aquí una radiografía del sistema linfático en los cambios. Se hace que los linfáticos de las terminales se inyecta una pequeña cantidad de líquido que sea radiopaco, el sistema linfático, y lo conduce por linfático. Están los linfáticos abdominales, viscerales, aquí los voy a mencionar, pero cuando veamos los órganos, se refieren a los cambios de cada sitio. Gástricos, hepáticos, mesentéricos, pancreáticos y esplénicos. Los ileocólicos, los cólicos, los pararectales. Todos estos cambios se encuentran asociados a las vísceras, a los mesos de las vísceras, a los vasos de las vísceras, forman generalmente grupos que se pueden identificar y en últimas drenan a los ganglios que están cerca de los vasos principales y en últimas a un último ganglio o a los últimos ganglios que son los celíacos. Y esos ganglios celíacos forman dos troncos. Y ya puedes saber qué va a pasar con esos troncos celíacos. Se unen con los troncos lumbares y forman una cosa que ya conocen: el conducto torácico. Aquí sencillamente muestro algunos de los cambios que mencioné: los hepáticos, los gástricos de la curvatura menor, de la curvatura mayor, duodenales y pancreáticos, cólicos. Los cambios pedagógicos viscerales están asociados, como lo dije anteriormente, a los vasos principales, mesentéricos inferiores, mesentéricos superiores, y el grupo terminal, que es el celiaco. Conducto torácico. Conducto torácico, si ustedes miran los textos, siempre le dicen el conducto torácico, con alguna frecuencia, se forma por una dilatación que forman los troncos lumbares y los troncos intestinales o celíacos, y que se llama la cisterna del kilo. La cisterna del kilo es sencillamente una pequeña dilatación que hay por detrás de la aorta en la parte superior y donde confluyen esos cuatro troncos. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura y los mismos libros lo traen así, en realidad la cisterna del kilo aparece en menos del 30% de los casos. De forma es un conducto que es un poco dilatado cuando llegan los cuatro troncos, pero después se vuelve un solo tronco. Y sabemos que el conducto torácico atraviesa el hiato, ¿no? Y asciende por delante de la columna ligeramente a la derecha inicialmente, pero poco a poco se cruza a la izquierda. Colocar básicos, el esófago por delante y la aorta por la izquierda. Y arriba cruza hacia la izquierda, pasa por detrás de los vasos del callado de la aorta, pero principalmente del tronco retrocefálico venoso, o la vena
izquierda y las arterias subclavias y la carótida. Pero llega al sitio donde se une la vena subclavia con la vena jugular interna y se unen por detrás. Llegan por detrás, hacen un arco y alcanzan. Bueno, ya hay diferentes formas de ese conducto. Aquí lo que tenemos semánticamente un dibujo, pero también la neurología tiene que ver con dos cosas que ya les dije, la lumbar y el sistema vegetal. El flejo lumbar es el flejo que se forma por las ramas anteriores de los nervios raquídeos de L1 a L4. Esas raíces se colocan entre el psoas mayor en sus dos inserciones. Y por eso es que el flejo lumbar parece salir del interior del psoas. Porque la cara posterior del psoas y la cara anterior están separadas. Esos nervios que salen en el flejo tienen dos destinos, principalmente. Uno es la pared abdominal inferior, que incluye la región prepúbica y parte del trayecto inguinal y el escroto. Y el miembro inferior, porque va a dar origen a varios nervios que van a dar muslo, pero principalmente el nervio femoral. Flejo lumbar no es el flejo rectal. Ustedes ya lo saben. Flejo rectal es fácil de entenderlo, pero lumbar no es tan fácil. En el sentido de que no es sistemático. Pero uno puede ordenarlo más o menos fácilmente, solo que no tiene los troncos, los cordones, etc. L1 solo a veces recibe una rama del último intercostal, o sea, de E12. Tiene una división superior que da dos nervios, ilio hipogástrico e ilio inguinal. Ilio hipogástrico, como su nombre lo indica, va hacia la región hipogástrica, la piel por debajo del ombligo, pero principalmente la piel inmediatamente enfrente del pubis. Y el ilio inguinal es ligeramente inferior al ilio hipogástrico y va a la piel prepúbica, pero entra al trayecto inguinal y se distribuye parcialmente en el perineo, en la parte de la superficie del perineo. Luego está L1 en su división inferior con una rama de L2. Los dos nervios, el hipogástrico y el inguinal, cuando uno los observa en la disección, salen laterales al psoas y se dirigen hacia afuera y abajo.
Ambos pasan por encima de la cresta ilíaca. L1 y L2 van a formar el nervio génito-femoral, también llamado génito-crural, pero el término crural no es muy adecuado. Por eso actualmente en los textos solo aparece génito-femoral. Y ya ustedes pueden pensar hacia ese nervio. Ese nervio va para los hijos. Para la región del muslo anterior y para los genitales externos. El nervio desciende, bueno, emerge del psoas mayor por delante y se divide en dos ramas. Una rama que pasa directamente al muslo anterior y otra rama que busca el orificio profundo del trayecto inguinal y se mete en el trayecto inguinal. Pero ese nervio sí va dentro del cordón externo. Acá tenemos entonces el esquema de L1, L2. Estos dos nervios, los dos primeros, pueden salir separados del psoas o unidos y se dividen en la parte lateral de la torre. L2 a L4. L4, la división anterior, da el nervio obturador. Ese nervio sale por dentro del psoas y va a la pelvis, entra a la pelvis, pero no va para la pelvis, no es un nervio de la pelvis. Sigue por la pelvis y sale por el agujero obturado, canal subpúbico, está por debajo del pubis y pasa al muslo. Ustedes ya saben para dónde va, o por lo menos deberían recordar. Es la célula medial del músculo. Aquí por lo menos saben que tiene una rama superficial y una rama profunda. La división posterior da el nervio más importante del tronco, es el nervio femoral. El nervio femoral desciende por detrás del ligamento inguinal. Ya ustedes lo vieron en el nervio inferior, es lateral a todos los elementos vasculares y lleva los músculos anteriores del músculo. Pero una de sus ramas alcanza el pie, el nervio papel. El nervio femoral lateral va en la misma dirección que los otros nervios que les dije, el iliumpogástrico y el ilioinguinal. Pero el iliumpogástrico y el ilioinguinal van por encima de la cresta ilíaca. Este va por debajo de la cresta ilíaca y sale por debajo de la espina ilíaca anterosuperior y pasa al muslo lateral. Entonces, aquí están esos nervios, femoral lateral, femoral y el obturador. Ahora, puede haber un obturador accesorio, así como puede haber también un clínico accesorio arriba del reflejo cervical. Pero su distribución es la misma que el obturador. Ojo, el tronco lumbosacro no es parte del reflejo lumbar. El tronco lumbosacro es parte del reflejo sacro.
y aquí están los nervios. Este es el nervio subcostal, este 12. Aquí están los dos nervios iliohipogástrico y ilioinguinal. Aquí está la cresta ilíaca y aquí está la espina ilíaca anterior superior. Ese es el nervio femoral lateral. Pasa por debajo de la espina. Y aquí no se alcanza a ver, perdón, aquí sí se alcanza a ver el nervio femoral, no se alcanza a ver muy bien el obturador que pasa por acá. Y aquí está, aunque no se nota muy bien, aquí estaría el génito rural. Ahí está la distribución en relación a la pared posterior. Y la inervación autónoma, sistema simpático, presenta la cadera simpática, que la cadera simpática va de la base del cráneo a la parte final del saco. Las dos cadenas van paralelas a la columna, como ya lo vieron, en la región cervical y en la región torácica. En el abdominal están laterales también a la columna. Pero cuando llegan a la pelvis, se juntan. Y entonces delante del sacro van a terminar uniéndose. La unión la llaman el cambio impar. La cadena simpática de sus cambios va a originar los nervios esplátnico o esplagno-lumbares. Recuerden que en el tórax hay los esplátnico mayor, menor, inferior. Aquí es similar. Se originan allá, pero entonces los dos primeros van a los plejos nerviosos preaórticos. Los dos inferiores van a los plejos hipogástrico superior, que se van a distribuir a los plejos hipogástricos inferiores de la pelvis. Toda la cadena, pero aquí hay blancos también, porque los dos primeros nervios están los preganglionales y los límites. Van a formar los nervios esplagno-lumbares y fibras que vienen con los vagos y con los nervios esplagnico-pélvicos, los plejos preaórticos. Se llaman preaórticos porque forman plejos nerviosos sobre la aorta, pero principalmente asociados a los vasos sanguíneos que ya mencioné. Y luego se distribuyen a los bíceps, donde también están los plejos viscerales. Acá en el esquema, esta es la cadena simpática de un lado, la cadena simpática del otro, con sus cambios, los nervios esplagno-lumbares, 4. Estos son los plejos preaórticos. Básicamente, celíaco, en los textos antiguos lo llamaban el plejo solar, mesentérico superior, mesentérico inferior e intermesentérico. Y si seguimos hacia abajo, sobre el promontorio, el plejo hipogástrico superior. Y de allí salen los nervios que llaman hipogástricos, pero realmente no es que sean nervios, sino es el mismo plejo que se extiende hacia abajo a la pelvis. Y aquí en la pelvis están los plejos hipogástricos inferiores.
hay plejos renales y hepáticos. Hay plejos de la glándula suprarrenal. Y por supuesto, cerca de las vísceras se forman plejos. El parasimpático tiene los nervios vagos, pero los nervios vagos terminan en la parte superior del abdomen. ¿Entienden? Recuerden, el nervio vago izquierdo se vuelve anterior, el nervio vago derecho se vuelve posterior. El nervio vago posterior es el principal nervio del plejo ciliaco. El anterior también participa, por supuesto, pero ese participa más en el plejo hepático. Entonces, los nervios vagos, ¿qué pasa? Que se van a mezclar con los plejos simpáticos y se van a distribuir a las vísceras con esos simpáticos. Pero tengan en cuenta que el sistema parasimpático, sus fibras preganglionares no terminan sino en las vísceras. Los ganglios del sistema parasimpático, ya sea por el vago o por los ganglios pélvicos, los ganglios están en las vísceras, en la pared de la víscera. Por eso es que cuando hablan de los plejos y hablan de los ganglios, se olvidan del vago y no lo mencionan como si hiciera parte del plejo. No, si hace parte del plejo, lo que pasa es que no hace sinapsis en el plejo, porque no tiene ganglios. Aquí está, pues, la distribución de esos plejos. Perdón, aquí en el dibujo de Meter, aquí está el plejo hipogástrico superior y aquí el inferior izquierdo. Este es el recto que se ha retirado aquí, el útero, y aquí está el plejo. Es continuo, no hay separación entre uno y otro. Pero es más, los nervios esclaviopélvicos se originan aquí en S2 y S3. S1, S2 y S3. ¿Y a dónde pasa? Al plejo hipogástrico inferior. Pero tiene que llegar al colon transverso. Entonces se devuelve. Se devuelve. Porque tiene que llegar hasta el colon transverso. Bueno, ahí está la distribución. Ese sería. Claro. Si hay alguna pregunta.